Episodio 6 de Hacia el negocio solvente. Negocios Next. Muy buenas, bienvenidos al episodio número 6 de Hacia el negocio solvente. Yo soy Javier Vicente y hoy pues te quiero hablar de un concepto que se comentó más o menos de pasada en la entrevista del episodio anterior, en la entrevista que le hice a Álvaro Sánchez, y es la de los negocios Next. Entonces, bueno, vamos a dedicar este episodio a esto. Voy a describirte brevemente en qué consisten, por qué los citamos, pero no explicamos qué es un negocio Next. Entonces, bueno, me parece adecuado dedicar un episodio a ello, a describirlo brevemente. ¿De dónde surge este concepto? Pues surge de otra persona, como casi siempre. Las buenas ideas nunca suelen ser propias, o si lo son, normalmente toman prestado buenas ideas anteriores, ¿no? En este caso, este concepto lo acuña MJ de Marco, que es el autor del libro The Fast Lane Millionaire, que te estoy mostrando en pantalla, en el iPad, y que dice que, bueno, que es el bestseller número 1 en negocios, en finanzas, y emprendimiento. Dice, aprenderás más en 2 días de este libro de lo que aprenderás en 2 años yendo a cursos de universitarios, de negocios. Y es una centésima parte del precio. Entonces, bueno, ese es el reclamo que viene arriba. El título también es un reclamo bastante feo, o sea, la vía rápida del millonario, pero el contenido que hay en el libro es realmente bueno. Y sobre todo, si lo que te estás planteando es crear un negocio online. Entonces, el libro es, desde el punto de vista del copywriting, para mí es una obra de arte, porque la portada te da lo que tú quieres, que es ser millonario rápido, es el deseo que todo lector que coge el libro probablemente tenga en su interior, evidentemente o de manera profunda y velada. Y luego el libro lo que hace es desmontarte esas ideas de, oye, vale, si vía rápida es ser millonario, pero ojo, que no es jugando a la lotería, no es pegando un pelotazo, no es nada de esto. Te voy a contar lo que hice yo. Y lo que me gusta de este libro es que este señor cunde con el ejemplo. Es decir, es un ejemplo de coherencia. Así como, por ejemplo, yo que sé, Tony Robbins o Robert Kiyosaki te cuentan lo que tienen que hacer, pero resulta que no es eso lo que han hecho ellos para ser millonarios, este tío sí. Este tío te cuenta lo que él hizo para ser millonario y te cuenta, te dice los pasos que deberías seguir si es que quieres bueno, llegar a la vía rápida de ser millonario, ¿no? Entonces, el libro está lleno de perlas, es un libro que te recomiendo que te leas, es divertido, es ameno y sobre todo pues, está lleno de conceptos muy interesantes, muy aplicables. Y el más relevante creo que es el de negocios Next. Entonces, él es un mnemotécnico N-E-C-S-T, Next. Lo que pasa es que, bueno, pues CS en lugar de una X. Y lo que te voy a explicar es qué significa cada una de esas letras. Dice que para que un negocio tenga posibilidades de convertirse, de explotar, de llegar a servir a millones, porque para él esa es la clave, si tú quieres millones en tu banco, tienes que ser capaz de servir a millones de personas. Piensan en los negocios que son capaces de servir millones de personas. Probablemente ninguno de ellos es poco rentable. Entonces, bueno, él dice que ese es el principio o la visión que tienes que tener. O sea, si quieres tener millones en el banco, tienes que impactar a millones de personas. Y te dice que para que eso sea viable, especialmente en un negocio online, tiene que cumplir las características Next. Entonces, te voy a hilvanar cuál es cada una de ellas. Y lo que me gusta de este episodio es que enlaza bien con lo que comentamos en la entrevista que tuve con Álvaro Sánchez y también enlaza bien con lo que vimos de la pirámide de Kiyosaki. Es decir, en la pirámide de Kiyosaki lo que veíamos eran los elementos que debía tener cualquier negocio, como los departamentos, las áreas.
Y eso está muy bien. Si tú tienes todas esas áreas controladas, es muy probable que te dediques a lo que te dediques, tu negocio sea viable y, bueno, pueda tener un buen lanzamiento, se vaya consolidando y con el tiempo vaya siendo solvente. Lo que te explico en este episodio son las características que lo hacen idóneo para explotar en el entorno online. Entonces, vamos a recorrer qué significa esto de Next y vamos letra a letra. La primera de ellas es la N. N de necesidad. ¿A qué se refiere esto? Bueno, básicamente significa que tu negocio tiene que resolver una necesidad, la que sea. La mejor forma de idear un negocio es en torno a un problema que no está resuelto. ¿Cómo puedes detectar eso? Bueno, pues viendo los puntos, o sea, aquello en lo que tú tienes afición o te gusta o está en tu entorno y que conoces y que puedes detectar que hay un posible problema que no está resuelto, que es incómodo, que no es fácil de resolver. Si tu negocio gira en torno al único objeto de ganar dinero, mal vamos. Es decir, el dinero tiene que ser una consecuencia, pero el origen o el propósito de tu negocio es resolver un problema, una necesidad que haya en un sector concreto de la población, en el público al que te quieres dirigir. Entonces, bueno, pues en mi caso, ¿yo qué estoy haciendo? Y veo que hay problemas para vender online. Bueno, pues estoy creando una serie de productos o de contenidos que te ayudan a escribir para vender. Bueno, pues es una necesidad que he detectado y estoy viendo cómo resolverla. Estoy ofreciendo una posible vía para resolverla. De manera que esa es la N, necesidad. La siguiente letra de Next, la E. La E de entrada. ¿A qué se refiere el autor, MJ de Marco, con esto de la entrada? Se refiere a que debes buscar algo que te haga, que elimine la competencia, a ser posible, o que haga muy difícil competir contra ti. La entrada se refiere a barreras de entrada, la fosa de tu castillo o las vallas que pones en torno a tu negocio para que no te lo copien, para que no puedan hacer lo mismo que tú. Es inevitable que te copien, es decir, las buenas ideas son copiables y se deben copiar. Es la forma de progresar que tenemos. Cogemos, lo comentaba al principio, cogemos algo que nos gusta, lo hacemos nuestro, lo modificamos, pero fíjate que en el proceso ese de hacerlo nuestro y modificarlo, ya estamos creando una especie de mutación de la idea original. Es como la selección natural. Nunca hay dos personas iguales. Siempre el descendiente se parece mucho al ascendente, pero tiene una modificación porque se ha mezclado de dos. Pues pasa lo mismo con las ideas. Pero volviendo al concepto de entrada, cuanto más difícil o más pereza de resolver ese problema, más fuerte, más antifrágil es tu negocio. Por ejemplo, escribir bien para vender es complicado o la gente cree que es complicado. Es una cosa que no se enseña en el colegio, no se enseña en el instituto, no se enseña en la universidad y claro, tú te plantas luego con tu negocio y te das cuenta de que es una de las patas fundamentales para que tu negocio prospere. Si no sabes vender, pues por muy bueno que seas, vas a tener problemas para llegar a fin de mes. Entonces, hay una barrera de entrada natural en crear un negocio en torno a enseñar a los demás cómo deben escribir. ¿Que otros pueden estar haciendo lo mismo? Sí, perfectamente. Una forma de aumentar todavía más esas barreras de entrada es impregnando tu solución, aquello que ofreces, la forma en que solucionas la necesidad de tu público, impregnarlo de tu propia personalidad. O sea, la gente que me contrata a mí como copy o que compra mis formaciones es porque les gusta cómo escribo. No tiene otra historia. Les gusta la forma en la que yo, con cada mensaje que mando, les persuado para que compren mis formaciones. Joder, si yo llego a aprender a hacer
esto mismo que está haciendo él conmigo, pues voy de cabeza y le compro, o sea, y conseguiré muchas más ventas. De manera que mi negocio, de alguna manera, es incopiable. ¿Hay otros copies que están vendiendo formaciones de email marketing? Por supuesto que sí. Y los habrá con más volumen de ventas que yo y los habrá también peores que yo. Pero no habrá nadie que pueda hacer exactamente o enseñar las cosas exactamente igual de lo que lo hago yo. Lo que quiero que te quede claro es que con entrada nos referimos a las barreras que hacen que tu negocio sea difícil de copiar o que incluso dé pereza saltarse tu negocio. Es decir, saltarse tu solución. Es decir, si tú mañana creas un software que con un clic coge todos los datos de tus facturas y demás y te genera la trimestral y te genera todos los documentos correctos y perfectos para enviárselos a la agencia tributaria, ten por seguro que habrá mucha gente que estará dispuesta a pagar por ese servicio. ¿Por qué? Porque da mucha pereza hacer ese tipo de cosas. Es una barrera de entrada tremenda. O sea, es algo obligado. Todos los negocios tienen que hacer la trimestral, de presentar la anual y todo esto de los impuestos, pero si hay algo que facilita hacer algo que es obligado, es difícil que se resista una buena porción de tu audiencia a pagarte por simplificarle la vida. A eso nos referimos con entrada. Y ten por seguro que una vez estén ahí y comprueben lo cómodo y la de tiempo que se liberan y la de preocupaciones que se quitan de encima, que no hierra el software, que no se equivoca, que se entrega todo a tiempo. Si tu software es capaz de resolver eso, tienes un cliente para toda la vida. Entonces, piensa en eso cuando hablemos de entrada. Cuando hablamos de entrada es algo que es más fácil pagarte a ti para que lo resuelvas que dedicar yo mi tiempo y mi esfuerzo y puede que mi desconocimiento a intentar hacerlo mejor de lo que lo haces tú. Con eso nos referimos a entrada. La siguiente letra de Next es la C de control. ¿A qué se refiere MJ de Marco? Dice que un negocio tiene que tener el mayor control posible sobre sus activos, ¿no? Sobre la lista de contactos que tiene, sobre los clientes, etc. Yo sé que el control 100% es imposible, es algo que vimos en el episodio de antifragilidad. Sé que te comenté que, bueno, hay que abrazar la incertidumbre en el sentido de que no se puede tener un control absoluto sobre cualquier cosa, cualquier evento fortuito que pueda ocurrir, pero sí que debemos estar lo más preparado posible, o por lo menos conocer qué cosas nos exponen más que otras, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo muy claro. Hay, por ejemplo, cantidad de negocios, cantidad de influencers online o de gente que tiene una audiencia descomunal, pero brutal, a lo mejor en Twitch o en YouTube o en Instagram, y que tratan de vender a través de esa plataforma. Es su única sede central, ¿no? Es esa cuenta en Twitch o esa cuenta en YouTube o lo que sea. Muy bien, no te digo que esté mal, te digo que es bastante frágil, porque ¿qué pasa si mañana Twitch chapa o te cierra la cuenta por el motivo que sea? Bueno, pues que tú te quedas con una mano delante y una mano detrás. Y lo que es más, aunque no cierre esa cuenta, la gente que te está siguiendo en YouTube o en un podcast o lo que sea, tampoco es tuya, no te pertenece, no tienes el contacto de ellos, no tienes el correo electrónico de esas personas para poderte dirigir a voluntad con ellos. Cuando tienes una lista de email, sí que tienes eso. Cuando haces que de alguna forma vayan a tu web o, por ejemplo, a tu app y te dejen el correo electrónico, sí que tienes una forma luego de contactar con ellos a través de ese correo electrónico. ¿Por qué te crees que tengo yo una app? A lo mejor me estás escuchando ahora mismo por YouTube o me estás escuchando por Spotify, el canal que sea. Pero ten por seguro que el objetivo de esto es que acabes en mi mundo, que acabes en mi lista. Porque en mi lista yo tengo el control y puedo mandarte una comunicación cuando yo quiera. Otra cosa es que tú decidas abrirla o decidas darte de baja
o ignorar el mensaje. Ahí yo ya no entro. Mi control llega solo hasta ese punto, hasta al de poder mandarte cuando yo quiera una comunicación con algo que, si me lo ocurro bien, puede ser relevante, puede ser interesante y puede hacer, bueno, que te pique la tarjeta y acabes comprando lo que sea que ofrezco. Pero eso es ahí es hasta donde llega mi control. Desde luego, eso no lo tengo si mi negocio online se basa en una plataforma de un tercero. Si se basa, yo qué sé, en crear, no sé, tener un sistema de afiliados muy potente y que otras personas promocionen tu producto o tu servicio, pues bueno, estás dependiendo de esas personas, de lo bien que lo hagan, de las ganas que tengan, del incentivo que perciban que es suficientemente relevante o no para mover un dedo y hablar de tu producto, porque a lo mejor tienen otro por el que reciben más incentivo y no les interesa. En fin, a eso nos referimos con control. ¿Se puede tener el control 100%? Nunca, jamás. No se puede, por definición no se puede, porque, bueno, sí, aunque tengas una lista de emails, mañana puede que se caiga la plataforma de emails que estás utilizando. Bueno, sí, claro, puede ocurrir. Es algo que puede ocurrir y por eso te recomendaría, para aumentar tu tasa de control, pues generar a lo mejor un backup regularmente de tu lista de contactos en tu plataforma de email, sea la que sea MailChimp, sea ActiveCampaign, la que quiera que uses. Al final se trata de tener en cuenta el control. Cuanto más control tengas sobre tu lista, sobre tus métodos de pago, que no dependan de plataformas de tercero, de caídas de terceros, bueno, más robusto es tu negocio. Quizá no antifrágil. Poner un sistema de backup sí que te hace antifrágil, porque bueno, si mañana hay una lista, un proveedor de email marketing mejor, más barato o con más deliverability o lo que sea que tú valores a la hora de contratar un proveedor de email marketing, pues coges tu copia de seguridad y migras a otro sitio y ya está. Y te vuelves más fuerte con ese cambio. Te vuelves antifrágil. En fin, a eso nos referimos con la C de control. Ya tenemos las 3 primeras letras, nos quedan 2. La S, recuerda que es next, entonces ahora va la S de escalable. Recuerda que lo que plantea este autor es que para llegar a tener millones en la cuenta debes ser capaz de servir a millones. Entonces, eso solo es viable si tu negocio es escalable. ¿Es escalable dar servicios uno a uno? Ni de coña. Es algo que depende enteramente de tu tiempo. Tú puedes aumentar el número de servicios que contratas o que das en función de las horas. Está limitado por las horas. Sin embargo, cuando das formación o cuando das un producto, sobre todo si es un producto de software que apenas tiene coste marginal, cuando tú das, yo qué sé, una formación en PDF, da igual dársela a 100 personas que dársela a 100.000. O sea, el coste es prácticamente el mismo. Si no cero, pues muy cercano a cero. Entonces, eso sí que es tremendamente escalable. ¿Es escalable un negocio tradicional basado en franquicia? Pues sí, también es escalable, pero es mucho más costoso. Porque tienes que replicar físicamente tu tienda. Si yo soy McDonald's y quiero abrir una nueva filial en, yo qué sé, en el barrio de Las Rozas, pues tengo que alquilar el local, tengo que contratar al personal, tengo que formarlo, tengo que habilitar el local. Y bueno, una vez esté, ya empezará a generar pasta y muy probablemente en poco tiempo, en cuestión de meses, se habrá recuperado la inversión inicial. Pero eso no ocurre con un bien digital. Cuando entregas un activo digital, esos costes son nulos. Y a eso es a lo que se refiere MJ de Marco. Recordemos que él siempre enmarca esto de los negocios Next en un entorno digital, en un entorno online, en Internet. Y bueno, de hecho, si quieres, para darte una visión un poquito más amplia, te voy a hablar del negocio que a él le hizo ser millonario y fue crear una especie de Airbnb, pero de limusinas. Él tenía
conocimiento sobre este mundillo de las limusinas, había sido chofer de limusinas, en un trabajo de estos mal pagado por horas, que le tenía puteado a horas intempestivas, y a partir de ahí, con su conocimiento, vuelvo a lo de la entrada y a la necesidad. O sea, detectó cuál era la necesidad y era que era muy difícil contratar una limusina en según qué ciudades o para según qué compañías. Y bueno, había otros que lo estaban haciendo, pero no lo estaban haciendo bien. Entonces vio la necesidad y vio que era una barrera fácil de entrar para él, y haciéndolo de la forma en la que él lo veía, era difícil que le copiaran, o por lo menos al ritmo al que él lo ofrecía, porque tenía una visión mucho más clara de lo que necesitaban los clientes. Entonces, ¿qué decidió? Bueno, pues decidió partir de cero, tener el control absoluto de esa plataforma, en lugar de construirla, pues yo qué sé, en un grupo de Facebook o cualquier cosa de estas. No, dijo, no, voy a hacer una web a propósito, una especie de Airbnb donde puedas contratar y vender los servicios. Y eso era escalable, porque daba igual tener disponibles en la plataforma a 2 compañías que a 10 compañías. El coste de mantenimiento del negocio era exactamente el mismo. Y lo mismo ocurría por el lado de los clientes. Era un marketplace, tiene 2 clientes, ¿no? Los marketplaces son complicados, podemos dedicar un episodio a esto y contaros mi experiencia con alguno de ellos. Pero lo que quiero que veas es que es escalable. Da igual dar servicio a 50 personas que a 50 o a 5.000 personas en un día. El coste marginal de dar el servicio es prácticamente cero. A eso nos referimos con escalabilidad. Este negocio de las limusinas es mucho más escalable, o más sencillamente escalable, que el negocio de McDonald's, porque no hay nada físico. No dar servicio a una persona más o abrir el perfil de una nueva compañía de limusinas no supone un coste físico adicional. A eso me refiero con escalabilidad. Y luego tenemos la última de las letras de Next, que es la T de tiempo. ¿A qué se refiere con el tiempo este autor? Pues se refiere a que tu negocio no debería depender exclusivamente del intercambio de dinero por tiempo. Cuando das un servicio, por ejemplo, si a mí me contratan para escribir una página de ventas o una secuencia de emails o lo que sea, yo estoy intercambiando mi tiempo por dinero. Yo tengo una tarifa y, bueno, independientemente del tiempo que tarde, yo tengo un techo. No puedo tener más de los clientes que sean, 5, 6, 10 clientes en paralelo, porque sencillamente no doy abasto. Ahí ya entra en juego, pues, ponerte una lista de espera o cualquier otra estrategia que tengas para tener tu tubería de tu flujo de clientes que nunca llegue a la sequía. Pero la realidad es que estoy intercambiando mi tiempo por mi dinero. Es así. O sea, para que yo te entregue aquello que soluciono, para que yo resuelva tu necesidad, tengo que sentarme y dedicar mi tiempo. Lo que plantea este señor es que no es que te sientes en la playa, te tomes una caipirinha y tu negocio haga dinero solo. Eso no tiene ningún sentido. Lo que sí que dice es que el tiempo que tú le dedicas no debería estar estrictamente vinculado a la pasta que generas con el negocio. Es decir, que si tú estás una semana de vacaciones, una semana, un mes, el tiempo que sea, tu negocio debería ser capaz de seguir funcionando, aunque tú no estés ahí. Ahí es cuando se desvincula el tiempo con el dinero. Esto puede pasar, por ejemplo, pues, yo qué sé, si vendes un libro y el libro se va a vender igualmente. O sea, si tú lo vendes, por ejemplo, yo qué sé, en Amazon, el libro se puede vender aunque tú estés de paseo por ahí, visitando, haciendo un tour por Europa. Es un tipo de producto que no depende estrictamente de tu tiempo. Sí que ha habido un tiempo, el tiempo que has tardado en escribirlo, el tiempo que has tardado en publicarlo y en promocionarlo, pero luego las ventas llegan al ritmo que lleguen y no depende de ti. Tú no tienes que dedicar más tiempo para vender un libro más.
Lo puedes hacer si quieres, ¿no? Puedes ir a una feria de libros, a firmar ejemplares o cualquier cosa de promoción que te ayude a aumentar las ventas. Pero el libro por sí solo, si es bueno, si resulta interesante, si es relevante, se va a vender. Tú ya has dedicado el tiempo para escribirlo, para preocuparte de que resuelva esa necesidad y que tenga esa barrera de entrada. Y las ventas o el dinero que obtienes por ese activo digital, por ese producto, no depende enteramente de tu tiempo, ya se vende solo. Bueno, pues a eso nos referimos con el tiempo. Y desde luego, pues un negocio que se base enteramente en dar servicios, o bien escala, es decir, o bien va creando, va convirtiéndose en una especie de agencia en donde va reclutando a gente que haga lo mismo que el dueño del negocio y que éste vaya delegando las tareas en él. O sea, imagínate que yo mañana quiero crear una escuela de copies dedicados a la salud. O una escuela, no, una agencia. Y bueno, pues me junto con 2 o 3 personas, las voy formando, les enseño cuál es mi proceso de trabajo, les digo, a partir de ahora todo cliente que llegue lo delego en vosotros. Sería una forma de escalar. ¿Es idónea? Pues para mí no. Para mí no, porque yo soy un lobo solitario y a mí nunca me gustó tener jefe y menos aún me gusta tener empleados. A mí me gustan los negocios pequeñitos en donde yo tengo el máximo control. Sí que es verdad que tiene un componente de fragilidad hacerlo así, porque depende de mí. ¿Y qué estoy haciendo para resolverlo? Bueno, pues estoy haciendo formaciones, cursos o cosas en esta línea cuya venta o cuya entregabilidad no depende ni de mi tiempo ni de mi presencia. Entonces estoy jugando las teclas, las palancas de la escalabilidad y del tiempo. En definitiva, creo que he dejado bastante claro en qué consiste un negocio Next. Lo que te invito es a que evalúes tus ideas de negocio o tu proyecto actual y mires cómo de Next es. ¿Qué necesidad estás resolviendo? ¿Cómo de difícil es hacer eso que estás resolviendo tú? Si es fácil que te puenteen, si es fácil que te copien, si es cómodo contratarte en lugar de que la gente lo haga por sí mismo. Si tienes todo eso, tienes una buena entrada. Mira también el control, mira si dependes demasiado de plataformas cuyo control escapa a ti. O sea, si tu vía principal para atraer clientes es tener publicidad en Facebook, ojo, deberías diversificar un poquito, deberías encontrar otras formas de atraer clientes a tu negocio, porque si mañana Facebook cambia las políticas, bueno, pues de repente la tubería se seca por completo y te quedas con una mano delante y otra detrás, por lo menos durante un tiempo, hasta que encuentres otra forma. Entonces, antes de que ocurra eso, juega la palanca del control y trata de tener ya tu plan de contingencia y ponerlo en marcha. Y luego eso, mira si aquello que entregas, tu solución es escalable, si se puede entregar a mucha más gente sin que incurras en mayores gastos y sobre todo si esa solución depende enteramente de tu tiempo. Y si no es así, pues muy probablemente te encuentres en un negocio bastante next. Esto es todo. Esto es Hacia el Negocio Solvente. Yo soy Javi Vicente. Que tengas un día excelente. Chao.